Y hoy os enseño mi kit de cuaderno de artista. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy os vengo a enseñar mi kit de cuaderno de artista, aunque bueno, últimamente a esto le llaman sketchbook, aunque yo creo que no son lo mismo. Pero bueno, nosotros siempre le hemos llamado cuaderno de artista y bueno, que para qué voy a ponerle una palabra en inglés teniendo un nombre tan bonito como cuaderno de artista en español. Y aquí está mi kit de este cuaderno. Espero llevarlo todo aquí dentro. Yo creo que sí, yo creo que no he sacado nada, pero igual me he dejado algo en casa. Bueno, el estuche es el que ya conocéis de Delphonics. Os voy a dejar abajo enlaces, aunque ya sabéis que lo venden en Amazon Japón. En Amazon España está, pero no sé dónde estará más barato. Como precio oficial está más barato en Amazon Japón, pero hay que sumar aduanas y todo eso. Así que pues no sé. No sé ahora mismo dónde sale más barato. No sé si os he dejado ahí mi cuenta de Instagram. Puede ser. Si no, pues ya lo habréis visto. Porque lo que sí que os voy a dejar antes de abrir este estuche es la lista de miembros del canal, porque estoy agradeciendo mucho todo el apoyo que me estáis dando. Bueno, el que ya me dais siempre, pero incluso más pues así de esta manera y viendo todo este contenido extra que estoy subiendo a la parte de comunidad y los vídeos extra mensuales y todas estas cosas que espero que os estén gustando, así que pues muchas gracias, ahí están todos vuestros nombres y estoy muy agradecida por el apoyo que me estáis dando. Bien, este es el estuche que estoy usando, que como ya os he dicho es un estuche del Delphonics. Bueno, aquí tengo algunas cosas que no tienen nada que ver, porque cuando lo usaba para bullet journal y no sabía dónde meterlas y se quedaron ahí, así que hay algún post-it por ahí más perdido, porque yo los bolsillos de fuera no los utilizo. ¿Veis? Bueno, aquí hay una paleta de colores y algún post-it más, pero los bolsillos de fuera no los utilizo, utilizo los de dentro porque las cosas que llevo aquí no son como para llevarlas en bolsillos de fuera y poderlas perder. Entonces, bueno, ¿qué llevo aquí dentro? Bien, esto que me lo tengo que dejar. Estos son algunos papeles de esos de purpurina. No sé si se ve la purpurina. En historias conseguí que se viera y os dejé la foto. Pero yo creo que aquí nunca he conseguido que se vea. Bueno, el papel de purpurina de Paul Rubens, que es uno de mis favoritos y que lo he llevado para hacer algún dibujo afuera del cuaderno, pero que ahora me lo voy a dejar aquí porque últimamente no lo estoy usando y lo único que voy a conseguir embutiéndolo aquí dentro es que se estropee. Bueno, mirad, aquí tengo unas servilletas de estas de papel por si me hacen falta para algo, pero no me suelen hacer falta. En este bolsillo llevo pinzas, que para este cuaderno pues son bastante necesarias. Aquí llevo las acuarelas que estoy transportando últimamente, que como no son las Paul Rubens, en fin. Os las dejo también abajo, sabéis que me encantan. Y no sé si he limpiado la paleta. De momento esa parte sí. Esta parte no. Bueno, no me gusta tener las paletas así. Yo sé que hay gente que le gusta mucho que todas las paletas estén súper roñosas, pero a mí no. A mí no. A mí me gusta que estén limpias, así que ahora las limpiaré. Pero a veces pues la uso y se está secando y no tengo nada para limpiarla, la cierro y ya está. Pero bueno, ahora la limpiaré. Y me está gustando mucho. Me está gustando mucho, lo único que no me gusta es que es demasiado grande. Es demasiado grande, pesa, bueno, pero vamos, muy guay. O sea, en cuanto a colores, todo muy guay. Yo me había propuesto, como ya os comenté en el primer vídeo en el que hablé de que estaba haciendo este reto, que era el vídeo del miedo a la hoja en blanco, que si no lo habéis visto, porque probablemente haya funcionado fatal, como todos los vídeos en los que hablo de algo que no son hauls, vamos, en todos los vídeos que no son hauls, pues seguramente habrá funcionado fatal, pero os hablé que me había propuesto el reto de gastar, además las tengo aquí, en este bolsillo, de gastar esto. Pero es que ya me he cansado de ellas, no puedo con ellas, no puedo, son superiores a mis fuerzas. De hecho, mirad, se han pegado aquí todo, qué asco. Bueno, a ver, que todas las acuarelas se pegan, que tampoco vamos a ser tan así. Pero es que son asquerosas, es que son asquerosas. Yo esperaba que con el uso esta textura asquerosa que tienen se les fuera, pero no. Encima la caja se tiñe. Vamos, ya lo que me faltaba. Y luego la caja está mal hecha. Mirad. Esta bandeja no debería estar así. Esta bandeja debería bajar hasta aquí. ¿Por qué?
porque estos son los contenedores para la pintura. Entonces la pintura se para ahí, que para eso tienen esta inclinación y esta inclinación de aquí también, ¿no? Se para ahí y ya está. Y la pintura no tiene por qué irse hacia atrás, pero como está así, pues la pintura de aquí se cae y se va hacia atrás, obviamente. Entonces, pues esto es un desastre. Que hay muchas bandejas de estas que tienen este problema, que se quedan así, cuando deberían estar así. Vamos, de hecho, si yo ahora abro las Ball Rubens, ¿cómo está la bandeja? Pues como tiene que estar. Entonces esta pintura no se va hacia aquí. Bueno, aquí veis que sí que se ha ido, pero porque yo tenía la bandeja así. Yo estuve anoche trabajando con la bandeja así porque la tenía puesta de mala manera en mi escritorio, donde esto tan grande no me cabe. Pero en condiciones normales esto está así y la pintura no se va para ninguna parte. Pero no todas las bandejas de estas metálicas tienen la bandeja hacia abajo. Allí en aquella cámara se ve mejor, ¿veis? La bandeja hacia abajo, la bandeja hacia arriba. No tiene ningún sentido. Entonces, bueno, estoy harta ya de estas acuarelas porque es que encima no se pueden mezclar, no sabes cómo se van a comportar los colores, enseguida se te empieza todo a guarrear y es normal. ¿Por qué es normal? Porque todos estos colores, ¿os acordáis del círculo cromático? En el que teníamos pues el amarillo, el azul y el rojo, ¿vale? Estos puede que sean más o menos puros, puede que sean, pero ¿qué lleva esto? ¿Esto lleva solo rosa o lleva rosa y azul? Si lleva rosa y azul y lo mezclo con amarillo se me va a hacer un gris, un marrón o un color cerdo. Entonces, claro, yo no sé lo que lleva eso. Yo no sé lo que lleva la mayoría de todo esto. Entonces, pues enseguida que intentas mezclar, si vas a aplicar directamente el color y no te das con esta textura que tienen, pues adelante. Pero esto no se puede mezclar, porque enseguida que empiezas a mezclar, los colores empiezan a guarrearse de una manera brutal. ¡Ah! Las odio. Lo que llevo también es este pincel que me encanta, o sea, se ha convertido en mi pincel favorito absoluto. Es el último, número 10, tipo pluma. Me encanta. La única pega que le pongo es que no tenga capucha, que no sea de viaje. Esa es la única pega que le pongo porque me parece una maravilla de pincel. Y luego llevo también el set de viaje con estos 3 de los que uso. Este no lo uso porque este no lo uso para nada. De hecho es que lo voy a sacar del set de viaje. Uso estos 2 que también son una maravilla de pinceles. Este es el Perla 10 redondo y este es el Prado 6 también redondo. Estos los podéis encontrar sueltos, pero no... Bueno, quizá de viaje sí que existan para venderlos sueltos, pero los pinceles de los sets suelen ser exclusivos de los sets, especialmente pues los que son cosas raras como esto, que es el último 16. Yo no sé qué tipo de pincel es este, porque esto no es un redondo, esto no es como esto... No lo sé, igual es un redondo largo, no tengo ni idea, pero vamos, me parece inútil para este cuaderno porque es un cuaderno muy pequeñito y esto es un pincel gigante que no sé qué hacer con él. Y todavía no los he incluido a mi set, pero tengo estos de aquí, que son los de mi nuevo set de viaje, y este se viene conmigo, que este es el Skoda Perla plano cerrado del 12. Este es el set de viaje negro. Este pincel solo existe en el set de viaje negro y estos pues no se vienen conmigo. Esto es una cosa muy rara, es el Perla Espada 1/4. Esto todavía no sé para qué sirve, así que hombre, a ver, probablemente lleve los 2 sets de viaje conmigo. Y luego este es el Versátil 16 redondo, pero bueno, veis que no es tan grande como este. Entonces quizá este, todavía no lo he probado, quizá este me sirva para lo que no me sirve este. De hecho me gusta bastante el pelo del Versátil. Pero el que sí se viene seguro conmigo va a ser este, que lo voy a meter aquí. Y este no me cabe. ¡No me cabe! No me cabe. Bueno, no. Este me voy a cargar el estuche. Así que, bueno, pues me llevaré los 2 estuches hasta que encuentre una mejor composición. Como me caben los 2 estuches ahí dentro, pues no hay problema. Y esto es el cuaderno que estoy usando, que ya os lo enseñé. Y la verdad es que me está sirviendo bastante.
Yo pensaba que no me iba a servir para nada, que no lo iba a usar, que iba a seguir teniendo miedo a utilizarlo, pero no, me está gustando, me está sirviendo. A ver, el vídeo no sé cuándo lo veríais, pero lo grabé hace unas 3 semanas y en unas 3 semanas pues he llenado todo esto, ¿no? Prácticamente no lo había empezado y 3 o 2 semanas hará, 2 semanas. Y estoy dibujando casi todos los días y pintando cosas aquí casi todos los días. Al principio no sabía muy bien qué hacer, por eso lo empecé con esta tabla de muestras en la que puse pues las acuarelas estas horribles. Me he propuesto usar estas acuarelas, bueno. Luego esto que ya os lo enseñé también, cómo mezclar un poco, cómo se mezclan todas esas acuarelas. Es una buena forma de empezar un cuaderno de estos si os pasa lo que a mí, que os asusta un poco la hoja en blanco, porque ya la vais manchando, vais viendo cómo se comporta esto, puedo usar aquello. Y a veces incluso cuando cambias de acuarelas o cuando voy a usar gouache o voy a usar no sé qué, pues igual puedes volver a hacer lo mismo y tienes la sensación de que vas llenando páginas, pero en realidad pues son pruebas, no es más. Pero lo que cuenta en este tipo de cuadernos es el manchar las hojas, el probar cosas, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Por ejemplo, aquí ya os comenté que hice un pequeñito dibujo con pluma y luego intenté pintarlo y fue un error porque, en fin, se corría. Y luego me di cuenta que con el boli de gel no se corría. Igualmente ahora estoy usando los Sakura, que no me los he traído. No me los he traído, pero estoy usando los rotuladores de Sakura, que sí que son a prueba de agua. Entonces, pues así me aseguro, porque este que es el cebra, hice el dibujo, lo dejé, al día siguiente volví y pude pintarlo sin que se corriera, pero el pentel no. El pentel sí que se corre. Entonces, pues depende del boli de gel que uséis, ¿veis? Y lo que os decía de que enseguida los colores se ensucian si intentas mezclar algo. Enseguida se ensucian. Y luego no sé si es el papel, que puede ser, o eran estas acuarelas que tampoco me dejaban trabajar mucho más de 4 o 5 capas. Yo creo que es el papel, porque me ha pasado también con las acuarelas buenas. Y eso, estas páginas ya os las enseño y a partir de aquí pues vino lo nuevo. Los cactus famosos, que luego los he pasado a hoja de verdad, en grande, en A5 porque es el papel más grande que he comprado, pero sí, los he pasado y de hecho tengo intención de colgarlos ahí en la pared. Uno de los que más me gustan, tengo intención de ir a Ikea, comprar unos marcos y colgarlos ahí. Esto que era probar un poco, ¿veis? Esto es del pincel ese gordo, que aquí pues no me vale. Esto también. Este también tengo idea de hacerlo en grande. Este no. Bueno, este igual sí, pero con la ventana recta, si es posible. Aquí otro par de dibujos. Este lo hice en grande, pero lo hice con el pentel y se corrió la pintura. O sea, la pintura no, la tinta. Qué lástima. Esto lo pinté con acuarelas Sakura metálicas, no sé si ahí se verá algo. Y esto lo pinté no sé con qué, supongo que estas son las... Estas de aquí. O no, se ven demasiado limpias. Serán Sakura también, pero las normales. Y como esto tiene purpurina, se ha traspasado aquí. Esto fue mi primer intento con las Paul Rubens. Me daban un poco de miedo, así que dije voy a hacer las tiras de colores y los cactus. Y me gusta mucho esta hoja. Así que igual la escaneo, le borro esto de aquí y me hago una pequeña impresión con ella. O grande, igual me la pongo en el cuadro este panorámico que venden en Ikea. Podría ser guay. Y luego aquí ya probé más las Paul Rubens en serio, pero con este pincel. Eso fue el estreno de este pincel maravilloso que me encantó. O sea, había intentado hacer algo como esto con los otros pinceles que ya tenía y no había sido capaz. Tampoco sé si era culpa de las acuarelas, en este caso las White Nights. Pero bueno, puede ser. Esto fueron las Paul Rubens con las White Nights. Esto no me ha salido. No sé si era el pincel, si era el papel, si era yo. El papel también tengo que decir que era el Canson XL. Pero bueno, no lo sé. Igual ahí tenía el día. Y con este pincel me salió a la primera. Eso sí, el papel no admite más capas. No, llegó un momento que solo estaba guarreando
Y eso se notó mucho más aquí. Aquí ya no podía. Digo, bueno, a lo mejor he sido yo que no tenía el día. Voy a intentarlo otra vez. Y nada, no, aquí tengo ganas ahora de volver a meterle mano, ahora que está seco del todo. Yo tengo poca paciencia, eso para empezar. Tengo poca paciencia, pero tengo ganas de meterle mano ahora que está seco del todo. Pero creo que no voy a sacar nada en claro. Esta hoja me gusta mucho. Esto, bueno, de la del gato no os he dicho nada porque era una imbecilada, pero esta sí me gusta mucho. Esta así como, no sé, estoy haciendo como estos diseños que creo que quiero pasar a hojas en grande y luego quiero escanearlos y quiero imprimirlos. Aunque en este caso pues sí que podría, si yo hiciera una tienda online o lo que fuera, sí que podría poner el original porque estos son acuarelas artísticas. Por ejemplo, de esto yo no podría poner, bueno, en este caso tampoco podría el original porque está en una libreta, ¿no? Pero si hiciera esto con estas mismas acuarelas en una hoja en grande, en un blog o lo que fuese, con intención de luego poner originales en una tienda online, tendría mis dudas, ¿no? Porque esto, ¿cuánto va a aguantar? Estos son acuarelas de manualidades, no nos olvidemos. Entonces por eso las voy a dejar de lado, me parece a mí. Pero esas sí que son las profesionales, entonces si quisiera, pues sí que podría. Aquí hay una pequeña guarrería que es que ha traspasado de una hoja a otra, pero bueno. Aquí ensayos de manos, ¿veis? La guarrería sigue ahí. De manos, de partes del cuerpo, de orejas, de narices. Esto lo hicimos en un directo y también hay algo curioso aquí, aunque no lo vais a ver en cámara, y es que está lleno de purpurina. A pesar de que son las Paul Rubens. ¿Por qué está lleno de purpurina? Porque si os acordáis, yo hice antes la tabla de las Faber-Castell metálicas. Y estuve usando el mismo agua para guarrear aquí. Entonces, todo esto está lleno de purpurina. Pero es purpurina que se transfirió de aquel agua que estaba sucia y que yo tenía que haber cambiado. Pero bueno, no está mal. Lo intenté arreglar luego en casa. Conseguí pintar un poco por aquí, conseguí pintar por aquí, conseguí pintar más por aquí, pero la parte de esta no conseguí arreglarla. Por lo mismo, porque el papel no admite demasiado meneo. Pero bueno, no está mal. O sea, para haberlo improvisado y la poca paciencia que yo tengo, no está mal. No es mi ojo. Lo que pasa es que el ojo estaba saliendo raro, aquí la cagué y me dijisteis, ponle gafas. Y yo cogí mis gafas, las puse ahí delante, bueno, podéis verlo en el directo, y pinté mis gafas o parte de mis gafas. Y luego esto, y después aquí está la guarrería, ¿no? Que se me ha ido todo por aquí. Se me ha ido toda la acuarela por ahí dentro y ha afectado a diferentes hojas. Que es aquello que también os comenté en el directo que quería probar. Que lo había visto no sé dónde, en Instagram, en Pinterest o no sé dónde lo había visto. Me hace ilusión probarlo, pero justo lo tuve que probar en la cara lisa del papel, que la acuarela funciona fatal. Que bueno, no está mal porque hace unos efectillos ahí, pero esto no fue intencionado. Esto es que la cara lisa del papel es horrible. Esta cara mola más para usar acuarelas, pero bueno, ya lo he probado, pues ya sé que igual lo puedo hacer en otra hoja y hacerme una impresión y ponérmela ahí detrás, en la pared del botón de YouTube, que no llegará nunca, el botón de plata. Y bueno, esta ha sido la última, así que la libreta, bueno, no estoy demasiado contenta con ella, veis que aquí se está como rajando. Son libretas que deben aguantar el trote y luego esto de aquí, que no sé si lo veis, sí que lo veis. Ahí está la cinta marcada. Está marcada ahí, está marcada aquí y está marcada aquí. No era este. ¿Dónde era? Aquí. Que esto me fastidia un poco. Entonces, yo sospecho que la cinta, cuando la libreta estaba nueva, yo ahora la tengo ahí detrás porque no quiero saber nada de la cinta. Sospecho que la cinta estaba aquí y que esto estaba aquí. Porque de hecho veis que aquí también está. Que esto estaba aquí, que esto estaba cerrado y que la prensaron con la cinta ahí y la cinta se ha quedado marcada en esta página, que es donde estaba el sobrante de la cinta, en esta página y en esta página pues también le ha afectado. Así que espero que ya solo afecte a esta página. Pero bueno, por si acaso es porque yo estoy poniendo la cinta por ahí, pues ya la he cogido y me la he llevado aquí atrás, porque de todas formas se nota por dónde vas.
Yo espero que la libreta no acabe así, de hecho todavía se puede cerrar, así que espero que no acabe así, porque si acaba así me va a dar mucha rabia, pero bueno, vamos avanzando con ella. Entonces estoy muy contenta porque, eso sí, las pinzas, ¿por qué las tengo? Porque cuando le pones agua la libreta se dobla. Entonces lo que hago es, llegará un momento que no me llegarán y tendré que buscarme pinzas de las grandes, las pongo aquí y en esta parte cojo unas cuantas hojas y las engancho aquí. Para que se ondule lo menos posible, que luego también se ondula, pero bueno, podría ser peor. Así que pues así voy manteniendo esta libreta abierta. Tengo 3, o sea que cuando acabe esta continuaré con una de las otras 2 y continuaré con la tercera hasta que las acabe todas, pero en cuanto las acabe todas pues me voy a buscar otra marca de cuaderno. Quería cogerme una Hanemule, pero me dio miedo, dije, a ver, la voy a destrozar, no va a merecer la pena, no sé qué. Y entonces pues cuando tienes ese tipo de pensamiento, mejor no tirar por una marca cara y por una marca que pienses que va a impedirte que la utilices. Por eso me cogí esta, que no está mal, pero bueno, cumple su objetivo, así que estoy contenta por eso. Y además pues me está sirviendo para perder el miedo, me está sirviendo mucho más de lo que pensaba. Me estoy atreviendo incluso a intentar hacer este tipo de cosas en directo, cosa que yo no me hubiera imaginado hace un mes. Pero bueno, ahí estamos. Y estoy muy contenta. Y os estoy enseñando avances con fotos con una calidad aceptable dentro de la sección de miembros de la comunidad, y también en stories en Instagram también las estoy poniendo, que la podéis ir viendo y que de vez en cuando voy a ir haciendo este tipo de vídeos de cómo van los avances que estoy haciendo, ideas para llenar tu bullet journal, iba a decir, tu cuaderno de artista, porque, en fin, no sé, creo que es importante. No tiene nada que ver con esos art journals que hay por ahí, no es eso, esto no es un art journal, esto es otra cosa. Así que, pues nada, que estoy muy contenta. Decidme ahí abajo si vosotras también estáis iniciando uno de estos cuadernos, porque me encantará verlo. Y si estáis iniciando uno de estos cuadernos, pues creo que no sé si lo dije, fue en un directo, yo qué sé, es que grabo tantos vídeos que voy perdidísima, ya no sé lo que he dicho en un vídeo, lo que no, pero tuve idea de decirlo, que si hacíamos un hashtag para compartir estas cosas por Instagram, si os animabais al reto de vencer el miedo a la hoja en blanco. Así que, pues eso, todavía no sé si hemos decidido hashtag, no sé nada. O si lo he dicho en algún sitio o si lo estoy diciendo hoy por primera vez y solo lo pensé, pero no lo dije. Pero bueno, este es mi set. Esto es lo que estoy usando. Ahora mismo estoy con las acuarelas de Paul Rubens. Estas me las voy a dejar porque es absurdo pasearlas. Así que me llevo las de Paul Rubens, aunque sea en una caja gigante, la libreta y mis pinceles, y a ver qué sigue saliendo de aquí. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, porque ya está bien, estoy harta de la maldición de YouTube y quiero vencerla. Y la verdad es que está siendo bastante difícil, pero bueno. Si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así, además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudaréis a conseguir el botón de plata, porque tengo muchas ganas de tenerlo, porque ya me toca, porque ya me lo merezco y porque esa pared debe llenarse del botón de plata. No, se va a llenar con mis cactus y mis historias, pero también debe ir ahí el botón de plata. Y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana, que la tenéis por ahí abajo, y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo. Pero si no os avisa, porque eso suele pasar, me podéis seguir en Twitter, porque en Twitter aviso yo, lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales, junto a la lista de correo en la que también aviso todos los domingos. Todos los domingos yo mando un mail con lo que ha pasado en el canal y YouTube ha decidido que no os interesaba. Y bueno, y eso, Twitter lo tenéis abajo, la lista también, y además Twitter ya llevará un rato por aquí por pantalla, o se habrá ido ya. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!